Hemos invitado al abogado penalista César Nakazaki para consultarle varios puntos que tienen que ver naturalmente con procesos por corrupción en curso importantes, pero también con medidas tomadas para hacer frente con un marco normativo más adecuado a la delincuencia y la criminalidad. Doctor Nakazaki, muy buenos días. Buenos días, Fernando Mávila. Muy buenos días, doctor. Comencemos, por favor, en lo que se refiere a una audiencia que tendrá lugar mañana, en donde se revisará la prisión preliminar que se ha impuesto para el abogado Mateo Castañeda y también el hermano de la presidenta de la República junto a otras 20 personas. Esto debía tener lugar durante 10 días, que se cumplen, tengo entendido, todavía más adelante. Pero entre tanto, el Ministerio Público está pidiendo 5 días más, mientras que los detenidos sostienen que no se cumplen los requisitos legales para que se les imponga esa prisión. ¿Cómo ve usted los argumentos que se vienen barajando de parte y otra, doctor Nakazaki? Correcto. El tema es el siguiente. Si bien es cierto, si analizamos la estadística, las salas de apelaciones son más proclives a confirmar las detenciones preliminares, salvo honrosas e importantes excepciones. Lo cierto es que el auto de detención preliminar tiene una omisión gravísima, porque la única manera de privar la libertad a una persona sin que exista proceso penal es que se puntualice qué actos de investigación solamente podría realizar con ellos detenidos. Yo siempre pongo un ejemplo. Una investigación por violación sexual, se presume que un padre ha violado a sus hijas. El Ministerio Público quiere hacerle un examen psicológico a las hijas. Mientras que el presunto padre violador esté libre, nunca va a aceptar que se haga ese examen. Entonces lo detengo para poder hacer el examen a las hijas. Esa explicación, esa motivación de actos de investigación indispensables no aparece en el auto. Ahora, tratándose del hermano y el abogado de la presidenta de la República, el solo hecho de esa cercanía, digamos, al poder, ¿no sería ya un factor de riesgo? Bueno, un requisito es la indispensabilidad que estoy comentando. Otro es el peligro procesal. En el tema del peligro procesal se basan principalmente en la gravedad del delito, en el daño sufrido por el Estado, pero no hay un análisis grueso, fuerte de peligro procesal en el tema de la detención preliminar. En conclusión, es una resolución con defectos que no me sorprendería que una sala que esté bien empoderada revoque. Pero reconozco que la tendencia es a confirmar, como digo, ¿no? Esa es la tendencia mayoritaria. ¿Qué puede significar el hecho de que el abogado Mateo Castañeda, que está en un régimen de incomunicación, haya roto ese régimen haciendo llegar cartas manuscritas en donde hace una serie de afirmaciones que en parte han sido desmentidas por las personas concernidas, como el general Morán? ¿Qué implicancias puede tener esa conducta desde la prisión preliminar? Bueno, si bien es duro hacer una crítica a la acción de un colega en esas condiciones, y además amigo como Mateo Castañeda, pero creo que es un error hacer ese tipo de reclamo que podría estar justificado si se están violando sus derechos humanos, pero que no lo lleve a la par al escenario donde debe ser, que es reclamo a la Fiscalía y acción de tutela ante el juez de garantías, que es el llamado. O sea, yo no tengo que llamar al ministro del Interior ni a la opinión pública. Yo tengo que ir donde el juez de garantía y decirle, están violando mis derechos, y demostrarlo. Y el tema central de Mateo no es finalmente sus problemas con el general Morán o la DIVIAC. El tema concreto es si él pasó o no pasó la frontera de un abogado. Un abogado puede morir con su cliente con medios lícitos, no con medios ilícitos. ¿Y cuáles serían en este caso los medios ilícitos? Si es que es correcta la información que viene por parte de los agentes encubiertos, en el sentido de que, en representación de la presidenta de la República, hizo ofrecimientos de protección y mejora a los oficiales a cambio de información o resoluciones favorables en la investigación de Nicanor Boluarte. Claro. Ahora, al margen de
los problemas particulares del señor Nicanor Boluarte, del propio señor Mateo Castañeda, yo quería preguntarle por una de las reuniones, porque se han detallado por lo menos 4 reuniones, ¿no? Entre el señor Morán, el abogado Castañeda con el señor Colchado y así. Hay una en particular que ocurre en uno de los despachos del doctor Mateo Castañeda, donde, según la versión de Morán, lo llevan para presentarle gente importante, y esa persona importante era la presidenta y su hermano. La figura de la presidenta, hablo no del nombre y apellido, sino que un presidente esté presente en una reunión donde hay un abogado y una persona que va a fungir de intermediario con el y que está investigando al hermano de la presidenta de la República. ¿Cómo coloca a la señora Boluarte en esto? La presidencia de la República exige la máxima abstención. Ella no puede participar ni directa ni indirectamente en las investigaciones, porque de acuerdo a la Constitución ella está con la responsabilidad más bien de que las investigaciones salgan adelante. Entonces esa reunión evidentemente es ilegal porque viola ella sus funciones como presidenta y es un grave indicio para lo que va a ser el peligro procesal cuando se discuta el peligro procesal de los investigados en este caso, porque les van a hacer un requerimiento de prisión preventiva. Claro, ahora la figura presidencial tiene una protección por la Constitución, pero esto no impide que sea... Pero va a impactar en el caso de su hermano, de su abogado y compañía. Ajá, por la influencia que tiene dado el cargo que ella ostenta ahora. Definitivamente, porque si ella ha llevado al jefe de la DIVIAC a la vista y paciencia de todos al Palacio de Gobierno, no me cabe ninguna duda que esa reunión se ha dado. Si algo caracteriza al general Morán es su gran experiencia, no creo que él esté inventando cosas, más aún cuando se ha demostrado que físicamente la presidenta ha estado ahí. O sea, mi experiencia me dice, el antecedente de que llevas al jefe de la DIVIAC, tu presencia física en el lugar, lo que tu abogado habría realizado, esa reunión sin duda se ha dado y ella ha participado para tratar de neutralizar las investigaciones contra su hermano. Hay un punto que ha sido destacado por el general Morán precisamente en respuesta a una de las cartas manuscritas de Mateo Castañeda, en donde le atribuye a él como cliente en haberle propuesto al abogado Castañeda actos ilegales para él cobrar dinero. Morán dice: la prueba de que eso no es así es que yo seguí siendo cliente de él. Y en ese caso, eso significaría que el señor Castañeda aceptaba tener a un cliente que le proponía cosas ilegales. Lo cual más bien nos lleva a renunciar. Una causal de renunciar. El abogado debe renunciar, es causal de renuncia obligatoria del abogado tomar conocimiento que su cliente está realizando acciones ilícitas. Y está pidiendo que sea cómplice de ellas. Mayor razón para renunciar. Ahí hay la renuncia del abogado es facultativa y obligatoria. Si yo me entero o mi cliente me propone delitos, la renuncia es obligatoria. Yo en ese acto dejo de ser abogado. Pero entonces es un error haber escrito eso en esa carta. Yo creo que definitivamente es un error, porque finalmente el tema no es qué cosas le dijo Morán. El tema concreto es, Mateo, en representación de la presidenta, ofreció beneficiar a Harvey, Colchado y a Vica. Ese es el tema. Todo lo demás es distractivo. De acuerdo. Doctor Nakazaki, tenemos que ir a la pausa para escuchar a nuestros anunciantes, pero al volver quisiéramos preguntarle por esta norma que ha sido aprobada por insistencia en el Congreso y publicada ahora, para hacer algunas modificaciones al Código Procesal Penal y ampliar los alcances de lo que se llama o denomina legítima defensa, brindando protección legal a quien hace uso de ella. Vamos a ir a la pausa y regresamos con el doctor César Nakazaki. Continuamos conversando en Ampliación de Noticias con el doctor César Nakazaki, quien nos estaba dando algunos alcances sobre lo que él considera puede ocurrir el día de mañana cuando se evalúe la detención preliminar por 10 días que se dictó contra el hermano y el abogado de la presidenta Dina Boluarte. Y habíamos anunciado además que queríamos consultar su opinión sobre estas modificaciones en el Código Penal con relación a la legítima defensa, ¿no? Cuando se amplía, digamos, la posibilidad de que no se ordene prisión para quien utiliza un arma para defenderse. ¿Usted cree que este es un proyecto, digamos, que, como decía el alcalde Bruce,
enhorabuena que haya sido aprobado por insistencia, porque estamos en una situación de inseguridad donde ahora, como la policía no nos defiende, vamos a tener que empezar a defendernos cada uno por nuestra cuenta y riesgo, o encuentra que desde el análisis legal podría haber alguna dificultad o algún problema ahí no resuelto en la propuesta. El diagnóstico es bueno, pero el tratamiento sigue siendo malo. Ajá. O sea, las personas que matan en legítima defensa no cometen delito, por tanto no deberían ser procesadas y menos privadas de la libertad. Entonces, eso es lo que se busca solucionar, porque la legítima defensa siempre ha estado ahí y siempre ha dicho que matar, repito, en legítima defensa no es delito. Entonces, ¿cómo hacemos para que los fiscales no le abran proceso y no haya prisiones preventivas a las personas que hacen uso de la legítima defensa? Obligando a que el fiscal en la investigación preliminar, el fiscal investigue, reúna todos los elementos probatorios para establecer que hay un caso de legítima defensa. Porque si en la investigación preliminar se demuestra que hay legítima defensa, el efecto es automático, ya no hay proceso penal. Y si no hay proceso penal, no hay peligro de prisión preventiva. Pero la cosa es obligarlo a que el fiscal investigue. Porque en la realidad, ¿qué pasa? El fiscal no investiga bien la legítima defensa. Que mientras usted hablaba nos ha llegado una noticia de último vale minuto. La pena difundir, Mabela. Así es, vamos de inmediato con esta información de último minuto. El ministro del Interior ha renunciado, ha presentado su carta de renuncia. El ministro Walter Ortiz en las próximas horas juramentaría el nuevo ministro, aunque todavía no se conoce de quién se trata. No se sabe de quién estaría sustituyendo en el cargo, pero ya está confirmado por fuentes de RPP que el ministro del Interior ha presentado su carta de renuncia al cargo. Información de último minuto. Bueno, no podemos decir mucho por el momento, no sabemos cuál es la causa de esta renuncia, que es inesperada. Se le había hecho muchos reproches, particularmente por la abrupta, inadecuada... la eliminación del equipo especial de policías. Desactivación del equipo especial de policías, horas antes de que ese equipo colaborase con fiscales en el allanamiento del hermano de la presidenta. Una evidente intromisión política en las investigaciones penales, sin duda. Ahora, cosa rara, porque junto a la resolución, horas después se publicó un comunicado amenazando incluso a las personas que habían formulado críticas, entre tanto, que eran los responsables de haber creado ese equipo 2 años antes. Paradójicamente, Pedro Castillo solo amenazaba con entrometerse y estos lo han ejecutado. Sí, señor Nakazaki, paradoja vaya, ¿no? Vamos a ver qué ha pasado con el señor Ortiz. Es una pena, de todas maneras, de que la volatilidad en el puesto en ese se cargo mantenga, así es. Porque el señor tenía pocas semanas, reemplazó, como recordamos, al señor Torres, que habíamos criticado en todos los tonos, pero no nos imaginamos qué podía llegar después de él. Y el impacto que puede tener esta renuncia en la policía misma, ¿no? La policía de alguna manera viene siendo zarandeada con cambios en las comandancias generales y con cambios, digamos, en la cartera del Interior, que es finalmente quien da las pautas para el desarrollo de las estrategias en la lucha contra la inseguridad. ¿El impacto cuál va a ser, doctor? Es inaceptable que, siendo el principal problema del Perú, para todos los peruanos, la inseguridad, hayamos roto, entre comillas, un triste récord Guinness, porque no creo que haya ningún país en el mundo que haya tenido tantos ministros del Interior. Entonces, sin cabeza del sector, una política de seguridad ciudadana va a ser imposible. Por tanto, el daño es tremendo. Vamos a ver, en todo caso, hace 2 años que todos los ministros, por muchos que hayan sido, son generales retirados de la policía. Quizá ha llegado el momento de volver a la vieja costumbre sabia de poner a un civil que se mantiene por encima de los grupos que puedan haber ahí, que tiene experiencia. Hubo grandes ministros del Interior, por cierto. Doctor Nakazaki, antes de que el tiempo nos gane, quería preguntarle también por uno de sus patrocinados, que es el abogado Jefferson Moreno Nieves. De acuerdo a la Fiscalía, a pedido de Patricia Benavides, la fiscal suspendida, el abogado Jefferson Moreno se habría convertido en una suerte de defensor en la investigación que estaba llevando a cabo la Junta Nacional de Justicia por sus presuntos vínculos con los Cuellos Blancos. Moreno habría sido abogado antes de José Luis Castillo Alba. ¿En qué situación se encuentra su patrocinado? Él tiene la condición de investigado en diligencias preliminares, no tiene proceso penal aún, y
no es que posiblemente, él fue abogado. Él fue abogado. De la fiscal de la Nación, y por tanto es un abogado acreditado de la Fiscalía de la Nación que realizó actos de abogacía. Yo creo que una vez que haya tranquilidad en este caso se va a ir esclareciendo cuál es el rol de cada uno, ¿no? Pero ¿cuál es la sospecha o la hipótesis o por qué está comprometido en esta organización criminal que ha descrito la Fiscalía? A él lo que no se le atribuye corrupción, no se le atribuye tráfico de influencias, a él lo que se le atribuye es que cuando se le preguntó por qué abogado podía conocer determinada causa, él proponía algún abogado y por haber vinculado a la fiscal de la Nación a pedido de José Castillo Alba con él. Esos son los temas. Por otra parte, quería preguntarle sobre temas que tienen que ver con la Fiscalía, puesto que lo ha mencionado usted, y es el hecho de que la Fiscal Suprema Delia Espinosa ha solicitado a la justicia que le imponga una suspensión a la fiscal suspendida por la Junta Nacional, Patricia Benavides, de 36 meses por una serie de cargos, entre el que destaca el de organización criminal. Explíquenos, por favor, cómo se lleva a cabo este proceso que corre paralelo al de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Es algo diferente. Es correcto. Si bien es cierto, estoy de acuerdo de que Patricia Benavides en su retorno no puede mantenerse como fiscal de la Nación por las investigaciones que hay, sí no debe caer el Ministerio Público en soluciones desesperadas porque es manifiestamente ilegal. La medida de suspensión del ejercicio de la función pública solo procede cuando hay un proceso penal abierto, no cuando hay diligencias preliminares. A nivel de diligencias preliminares, la detención preliminar, porque la ley lo autoriza, pero la ley no autoriza que la medida de suspensión del ejercicio de la función pública se utilice en diligencias preliminares. Primera razón, para que la rechace el juez. Segunda razón, el estándar probatorio para que pueda haber una suspensión en el ejercicio de la función es muy alto. Y hace algunos días el Poder Judicial le dijo no a la Fiscalía con una medida cautelar de menor gravosidad como es el impedimento de salida, donde le dijo no tienes pruebas ni siquiera para un impedimento de salida. Entonces, si no hay pruebas para un impedimento de salida, mucho menos va a haber pruebas. Ya está anunciado cuál va a ser el resultado. Vamos a ver, lo vamos a llamar el miércoles a ver si acierta usted en su pronóstico o si se sorprenderá. En todo caso, la audiencia tendrá lugar el próximo miércoles. Sí, 22. solamente una palabra sobre el retorno de la fiscal Zoraida Ábalos a la Junta de Fiscales Supremos. Bueno, creo que es correcto porque ella definitivamente, por más que yo discrepe de las posiciones jurídicas de la fiscal de la Nación de ese entonces, yo no estoy de acuerdo con lo que ella decidió, pero que se le abra proceso penal por omisión de deberes de función, por no seguir un criterio determinado, eso era manifiestamente ilegal. Ojo que el Poder Judicial en primera instancia ya dijo que no hay delito y que es inocente. Entonces no me llama la atención que hay una sentencia de amparo en la misma línea, que se tiene que ejecutar de manera inmediata. Así se apele, las sentencias de amparo son de ejecución inmediata, así que ella debería estar retornando. De acuerdo. Muchas gracias, doctor Nakazaki, por haber estado con nosotros. Son ya las 9:28. Vamos a ir a la pausa, los titulares de la media hora y retomamos ampliación de noticias en RPP, la voz de todo el Perú.